¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí con el gusto de siempre y esta vez para platicar de esta obra, excelente obra de la autora argentino Atilio Borón, que lleva por nombre América Latina en la geopolítica del imperialismo. Esta obra originalmente se sale en 2012 y en 2020 sale esta primera edición que es estrictamente digital y algo importante es que ganó el Premio Libertador al Pensamiento Crítico en 2020 que se da en Venezuela. Eh, está editado por la Ediciones Luxemburgo de Buenos Aires, Argentina. Bueno, un poco y rápidamente sobre el autor. Atilio Borón nació en Buenos Aires, Argentina, el 1 de julio de 1943. Es una de las figuras más relevantes de las ciencias sociales en Latinoamérica. Es doctor en ciencia política por la Universidad de Harvard, magíster en ciencia política por la Flaxo y licenciado en sociología por la Universidad Católica Argentina. Y tiene un amplio currículo. Entonces, bueno, este libro se divide en 10 capítulos y un epílogo, además de un apéndice que son extractos de otros discursos y los agradecimientos. Eh, la, para que vean de lo que trata, por ejemplo, el capítulo 1 habla de la cuestión del imperialismo pasado y presente. Capítulo 2, la crisis general del capitalismo y la situación del imperialismo norteamericano, y responde si este imperio está en auge o en declive. El capítulo 3, la importancia estratégica de América Latina para el proyecto de los Estados Unidos. El capítulo 4, la militarización de la política exterior de los Estados Unidos y su impacto sobre América Latina. 5, los recursos naturales en las relaciones hemisféricas. Capítulo 6, los bienes comunes en América Latina, el debate entre el pachamamismo contra el extractivismo. Capítulo 7, el buen vivir, también conocido como Sumac Causay, y los dilemas del gobierno de la izquierda de América Latina. Capítulo 8, el desenfreno militarista del imperio. Capítulo 9, geopolítica de los movimientos sociales y los bienes comunes. Y capítulo 10, la cuestión geopolítica, comienzo de una nueva época. Aquí vemos en el índice que a Atilio Borón le preocupa la situación, justo como el nombre lo dice, del continente latinoamericano, dentro de este contexto del imperialismo, pero además también ya está hablando sobre la transición hegemónica que está en el punto, ¿no? Cómo América Latina juega un papel importante en esta transición. Entonces recuerden que hacemos estos videos con el ánimo de incentivar la lectura, el debate y conocer la obra de los autores y las autoras también. Y si les gusta el contenido, les pedimos que nos ayuden con su like y suscribiéndose al canal y así nos ayudan a que el algoritmo de YouTube nos haga más relevantes. Para nosotros sería una gran ayuda para seguir haciendo este tipo de contenidos. Y bueno, vamos a leer el, el prefacio. Este libro originalmente no tenía una introducción y en este prefacio, a la cuarta edición argentina, que viene en la edición digital, viene claramente explicado la intención de este texto. Entonces, por eso vamos a leerlo. Y dice así. Una nueva edición de este libro, la cuarta, no puede ver la luz pública sin el añadido de algunas pocas páginas destinadas a pasar revista a las vertiginosas transformaciones que han conmovido el sistema internacional desde el momento en el que se concluyera su redacción original en agosto del 2012. Aspectos de la transición geopolítica global. El presidente ecuatoriano Rafael Correa sintetizó elocuentemente este conjunto de fenómenos al decir que no vivimos en una época de cambios, sino un cambio de época, algo totalmente distinto. Un cambio de alcance global que desencadena desajustes y reacomodos en las turbulentas aguas del sistema internacional, en donde el injusto y anacrónico desorden mundial y las anquilosadas jerarquías y prerrogativas construidas por el imperialismo son desafiadas por la proliferación de inéditas coaliciones y nuevos actores globales, estatales y no estatales, y por los antiguos anhelos de los pueblos de la periferia que irrumpen con fuerza inusitada en el escenario de la historia, en el escenario de la historia. Épocas, como lo recordaba Antonio Gramsci en sus estudios sobre la realidad política italiana, en las cuales lo viejo no termina de morir y lo nuevo no acaba de nacer, y que por eso mismo pueden dar origen a toda clase de aberraciones. Una sobria lectura de los acontecimientos mundiales en curso comprueba lo cierto en que estaba el fundador del Partido Comunista Italiano, al formular sus observaciones acerca de las monstruosidades que pueden ocurrir en estas fases de rápido viraje histórico, especialmente en el siempre inestable, ferozmente jovesiano terreno de las relaciones internacionales.
Desde la publicación de la edición original de este libro, una vertiginosa serie de cambios acentuó la volatilidad y, pero peor aún, la peligrosidad del sistema internacional. De modo sintético y a los efectos de proponer algunos ejes argumentativos, plantearemos dos tesis principales. Primera, la contestación del irreversible debilitamiento del poderío global de Estados Unidos como centro organizador del imperio. Segunda, y corolario del anterior, la ratificación histórica de que su fase de descomposición de los imperios se tornan aún más agresivos y sanguinarios que durante sus periodos de ascenso y consolidación. En relación con la primera proposición, un dato insoslayable es el evidente debilitamiento de la otrora incontrastable primacía de los Estados Unidos en el sistema internacional, reconocida no solo por los pensadores y luchadores antiimperialistas, sino incluso por algunos de los más encumbrados intelectuales orgánicos del imperio como Zbigniew Brzezinski y en menor medida Joseph S. Nye Jr. El derrumbe de la Unión Soviética y la construcción de un orden unipolar hicieron que algunas mentes afiebradas cercanas a la Casa Blanca y sus epígonos en América Latina y el Caribe creyeran que nos hallábamos en los umbrales de un nuevo siglo americano. Ese ingenuo superoptimismo, como tiempo después lo caracteriza Brzezinski, era una mezcla de arrogancia e ignorancia que estaba llamada a durar por muy poco tiempo, tal como antes lo hicieran las disparidades tesis del fin de la historia, predicadas por Francis Fukuyama. Pero los atentados del 11 de septiembre del 2001 derrumbarían el unipolarismo norteamericano tan estrepitosa e irreparablemente como a las Torres Gemelas. En el periodo abierto a partir de esa fecha, el sistema internacional presenta un rasgo absolutamente anómalo, un creciente policentrismo en lo económico, político y cultural, coexistiendo con progresiva dificultad con el recargado unicentrismo militar estadounidense. En otras palabras, en los últimos años surgieron nuevos actores y nuevas realidades que hicieron del sistema internacional una arena más plural y equilibrada, pero paradójicamente también más inestable que antes. Como respuesta a estos procesos, la Casa Blanca se olvidó de los dividendos de paz, que según sus voceros se derramarían sobre el planeta una vez desaparecida la Unión Soviética, y en lugar de reducir su gasto militar, lo acrecentó desorbitadamente, convirtiendo a las Fuerzas Armadas estadounidenses en una infernal maquinaria de destrucción y muerte que dispone de la mitad del presupuesto militar mundial. No existen antecedentes históricos de tamaña disparidad en el equilibrio militar de las naciones. No obstante, como lo ha señalado en más de una oportunidad Noam Chomsky, este aterrador poderío militar le permite a Washington destruir países, pero no puede ganar las guerras. Así lo demuestra la temprana experiencia en la guerra de Vietnam y más recientemente los fiascos de la guerra de Irak del 2003 al 2011 y de la aún en curso guerra de Afganistán. Factores endógenos de la decadencia. Según el ya aludido Brzezinski, hay 6 nudos problemáticos que desde Estados Unidos explican su declive. Uno es el imparable crecimiento de la deuda pública, que ya supera la totalidad de su Producto Interno Bruto, que según este autor colocaría a ese país en una situación de crisis financiera semejante a la que en su momento sentenció el destino del Imperio Romano, y más recientemente en el siglo XX, el del Imperio Británico. 2. La perniciosa gravitación del capital especulativo y del mundo de las finanzas en general, causante de la crisis estallada en 2008, cuyas consecuencias económicas y sociales, que aún hoy se sientan con fuerza, han sido profundamente deletéreas para el conjunto de la población norteamericana. 3. La creciente desigualdad económica y el estancamiento del proceso de movilidad social ascendente, que junto al factor antes mencionado, deteriorado del consenso democrático que garantizaba la estabilidad del sistema. El coeficiente de Gini, que mide la desigualdad en materia de ingresos, sitúa a Estados Unidos en un nivel similar al de los países subdesarrollados y en una situación más desventajosa que Rusia, China, Japón, Indonesia, Reino Unido, Francia, Italia y Alemania. 4. La obsolescencia de la infraestructura nacional. Caminos, líneas férreas, puentes, puertos, aeropuertos y energía son otras tantas áreas fuertemente deficitarias y que comprometen seriamente la eficiencia global de la economía estadounidense en un mundo cada vez más competitivo. Un ejemplo entre los muchos es más que suficiente para corroborar este argumento. La superpotencia norteamericana no ha sido capaz de construir una sola milla de trenes de alta velocidad.
China, en cambio, tenía construida en el año 2012 una red de trenes de alta velocidad de 10.000 kilómetros de extensión y espera llegar a 15.000 kilómetros hacia finales de 2015. 5. Y conviene tomar nota de esto, el alto nivel de ignorancia que el público norteamericano tiene en relación con el mundo. Una encuesta tomada en 2006 comprueba que un 63% de los entrevistados no podía identificar a Irak en un mapa, un 75% no hallaba a Irán y un 88% también fracasaba en su intento de localizar a Afganistán, en momentos en que Estados Unidos se encontraba fuertemente involucrado en operativos militares en esa región y los medios de prensa nacionales reportaban a diario los episodios bélicos que tenían lugar en esos países. Lo anterior se explica y también se agrava por la ausencia de información confiable en materia internacional y accesible al público en general. Según Brzezinski, solo 5 de los principales diarios estadounidenses ofrecen algo de información sobre asuntos del exterior, y ni los periódicos locales, ni la radio o la televisión brindan cobertura alguna de cuestiones internacionales. La desinformación generalizada favorece la parálisis del sistema de partidos, y este es el sexto factor que impide adoptar políticas creativas eficaces para, por ejemplo, reducir el déficit fiscal o discutir temas urgentes, y fundamentalmente como la reforma del sistema de salud, la cuestión de la inmigración o la legislación relativa a la venta de armas. El peso de los determinantes externos de la decadencia. Va de suyo que esta declinación del poderío norteamericano no se explica tan solo por aquellos factores endógenos. Hay un ambiente internacional que ha cambiado y que acentúa la debilidad relativa de Estados Unidos en la arena mundial ante el creciente poderío de estos otros actores globales. Se han movido las placas tectónicas del sistema internacional y a raíz de ello, la posición relativa de Estados Unidos como potencia dominante se ha visto menoscabada. Sucintamente expresadas, las principales manifestaciones de este cambio epocal son las siguientes. 1. El centro de gravedad de la economía mundial se ha desplazado del Atlántico Norte hacia el Asia-Pacífico y junto con él se ha producido un desplazamiento, si bien menos marcado, del centro de gravedad del poder político y militar mundial. 2. Se reconfiguran alianzas y coaliciones que reemplazan solo en parte a Estados Unidos como líder global. Washington se encuentra ahora con aliados más débiles, vacilantes o amenazados por fuertes impugnaciones desde abajo en Europa, Asia y Medio Oriente respectivamente, y debe vérselas con rivales más numerosos y poderosos, como China y Rusia a la cabeza. Se trata de un listado cada vez más extenso de díscolos o rebeldes, entre los cuales no pueden obviarse Irán, dando su enorme dotación de recursos estratégicos de todo tipo. India, a su manera, Pakistán, dueño de un formidable arsenal nuclear provisto por Washington, Indonesia, Nigeria, Brasil y otras naciones que impugnan por lograr un nuevo lugar bajo el sol del sistema internacional. C. A lo anterior hay que agregar las devastadoras consecuencias de la actual crisis civilizatoria del capitalismo y sus impactos sobre el medio ambiente, la integración social y la estabilidad del orden político en el mundo de los capitalismos desarrollados, todo lo cual ha contribuido a debilitar la supremacía estadounidense. D. Los avances en los procesos de resistencia al imperialismo en América Latina y el Caribe. La derrota del ALCA es emblemática en este sentido, y el lento pero inexorable despertar político del mundo árabe y en general de los pueblos de la periferia. Cuestión esta que un astuto observador y protagonista como Brzezinski observa con mucha preocupación porque constituye otro de los factores de desestabilización del precario orden mundial actual. Un orden mundial profundamente injusto y predatorio que requiere cada vez más violencia para su sostenimiento en la medida en que se produce la activación política de grandes contingentes, sobre todo de jóvenes que antaño mostraban una resignada aceptación del status quo. Un documento del Departamento de Defensa de Estados Unidos revela claramente la percepción dominante sobre estos cambios al afirmar que los Estados Unidos, nuestros aliados y socios, enfrentamos un amplio espectro de desafíos, entre los cuales se encuentran las redes transnacionales de extremistas violentos, estados hostiles dotados de armas de destrucción masiva, nuevos poderes regionales, amenazas emergentes desde el espacio y el ciberespacio, desastres naturales y pandémicos y crecientes competencias para obtener recursos. En este mismo año, el estallido de la nueva crisis general del capitalismo, un documento del Consejo Nacional de Inteligencia admitía por primera vez en su historia que el poder global de Estados Unidos se hallaba transitando por una trayectoria declinante. Repito,
Este informe de la inteligencia admitía por primera vez en su historia que el poder global de Estados Unidos se hallaba transitando por una trayectoria declinante. En su informe Global Trends de 2025 afirmaba que la transferencia de la riqueza global y el poder económico actualmente en curso gruesamente desde el oeste hacia el este, algo sin precedentes en la historia moderna. Ha sido un factor principal en el declive del poder relativo de Estados Unidos, aún en el terreno militar. No sorprende, por lo tanto, que un memorándum de la Henry Jackson School of International Studies, llevado en la Casa Blanca, afirme sin embagues que Estados Unidos está en guerra y que seguirá estando por muchos años más. Ese documento sintetiza elocuentemente los ominosos alcances de la militarización de las relaciones internacionales promovidas por un imperio amenazado, cuando por los usos y costumbres por un imperio amenazado cuando propone arrojar por la borda la diplomacia e invertir el orden establecido por los usos y costumbres internacionales a la hora de enfrentar un conflicto que antaño establecía en la siguiente secuencia. Primero la diplomacia, diálogo, hasta el final, y si no hay más salida, apelar al uso de la fuerza, pero sin violar los convenios internacionales que, aun en un conflicto armado, deben ser respetados, como por ejemplo los relativos al tratamiento de los prisioneros o a la población civil, el tipo de armas que puedan utilizarse, etc. El documento enviado a la Casa Blanca revierte esta secuencia al recomendar, en cambio, usar la fuerza militar donde sea efectiva, la diplomacia cuando lo anterior no sea posible y el apoyo local y multilateral cuando éste sea inútil. Si observamos lo ocurrido en los últimos 10 o 15 años en Irak, Afganistán, Libia y ahora Siria, y el enorme despliegue de bases militares norteamericanas en América Latina y el Caribe, amén de la Cuarta Flota, comprobaremos que los consejos del memorándum han sido seguidos al pie de la letra por la Casa Blanca. Por supuesto, Estados Unidos conserva aún este complejo y amenazante escenario, una gravitación extraordinaria en la arena internacional, pero inferior a lo que anteriormente gozaba. Sigue siendo la mayor economía del planeta, aunque China está a punto de conquistar este lugar en los próximos años. Y a diferencia de cualquier otra gran potencia internacional, Estados Unidos tiene fronteras seguras, muy seguras con Canadá y México, dos países en los cuales, gracias a las PAN, Acuerdo de Seguridad y Prosperidad de América del Norte, los aparatos de inteligencia y seguridad norteamericanos actúan abiertamente y sin ninguna clase de restricciones. Además, su territorio está bañado por los dos mayores océanos del planeta, el Atlántico y el Pacífico. Ni Rusia ni China, sus dos principales contendores, pueden decir lo mismo. Mantienen graves, si bien latentes, conflictos fronterizos con sus vecinos y su acceso a las rutas marítimas es mucho menos favorable que el que goza Estados Unidos. Por otra parte, este país dispone también de un formidable sistema científico-tecnológico, dueño de un enorme potencial a pesar de los signos que evidencian un claro retroceso en los últimos tiempos. Y a diferencia de los europeos, la dinámica demográfica norteamericana se ha visto rejuvenecida por los torrentes migratorios del último medio siglo. Pero aún así, los síntomas de la decadencia de su poderío en la escena global son inocultables. Subtítulo: Imágenes de la declinación. Si retomamos una vez más a Brzezinski, y lo hacemos porque es el pensador mayor del imperio, es debido a que el libro ya citado, en este libro el autor esboza un sugestivo paralelismo con la situación de la Unión Soviética en las 2 décadas inmediatamente anteriores a su derrumbe y a la que prevalece en estos momentos en Estados Unidos. En efecto, la Unión Soviética quedó prisionera de un sistema político incapaz de revisar y corregir sus políticas, y lo mismo ocurre hoy en Estados Unidos. Un ejemplo de los muchos es la obstinación con la que se ha mantenido la política del bloqueo en contra de Cuba durante 55 años, pese a la incapacidad de dicha política para obtener el tan anhelado cambio de régimen en la isla. 2. Moscú se embarcó en una brutal expansión del gasto militar para competir con Estados Unidos, cuando a comienzos de los años 80 Ronald Reagan lanzó la iniciativa de defensa estratégica más conocido como la Guerra de las Galaxias. El resultado fue una interminable sangría financiera que debilitó irreparablemente a la ya alicaída economía soviética, apresurando su derrumbe. No muy distinta es la situación de Washington en estos días, lanzando como está a una desbocada carrera armamentista
que ha disparado su deuda pública y hecho que su presupuesto militar sea equivalente al del conjunto de las demás naciones del globo, habiendo superado una cifra considerable, absolutamente inimaginable, hace apenas una década. $1 billón, o sea, 1 millón de millones de dólares. 3. Nuestro autor recuerda que a partir de la tercera revolución industrial, que era de microeléctrica, informática, telecomunicaciones, ingeniería genética, nanotecnologías, etcétera, la economía soviética comenzó a perder competitividad en áreas tecnológicas clave, al igual que está ocurriendo en Estados Unidos hoy. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, creó un programa, el programa PISA, para monitorear el aprendizaje de las matemáticas y otras disciplinas en distintos países. Si bien el PISA ha sido objeto de fundadas críticas, sobre todo cuando sus pruebas se aplican a las humanidades, en lo que hace a las matemáticas sus resultados son razonablemente confiables. En este estudio realizado en 2012, el puntaje obtenido por los estudiantes estadounidenses fue de 481, por debajo del promedio del nivel mundial, que fue de 494. Los 5 países cuyos estudiantes sacaron los mejores puntajes fueron todos asiáticos: China, Singapur, Hong Kong, también parte de China, Corea del Sur y Japón. Esto es apenas un indicio entre muchos otros, por ejemplo, que el famoso Silicon Valley debe a gran parte de su éxito a la masiva incorporación de ingenieros e informáticos extranjeros, o que un número creciente de grandes empresas norteamericanas desplacen sus actividades hacia países asiáticos, que cuentan con una mano de obra tecnológicamente más sofisticada y barata. Datos más duros sobre estos proceden de un informe de la Harvard Business School que también confirman la pérdida de la competitividad de la economía estadounidense y asegura que esto obedece, entre otras razones, a la ineficacia de su sistema político y a los graves problemas que afectan a su sistema educativo, donde el jardín de infantes hasta la escuela secundaria, con excepción de un puñado de universidades de élite. 4. La precedente combinación de políticas produjeron, en el caso de la Unión Soviética, el deterioro de los estándares de vida de la población soviética ante la cínica insensibilidad de la nomenclatura, cada vez más enriquecida, y que al producirse la desintegración de la URSS, se apoderó de casi todas las empresas públicas de ese país. Esta polarización económica reaparece dramáticamente en Estados Unidos, con tanta fuerza que es motivo de reiterados lamentos presidenciales por las perniciosas consecuencias para la integración social y la estabilidad del consenso político. Un informe de las tendencias de casi 30 años, reveladas por la Oficina de Presupuestos del Congreso, concluye que el ingreso neto, después del pago de impuestos del 1% de hogares más ricos del país, se incrementó un 275% entre el año 79 y el 2007, mientras que para el 60% de la población que está en el nivel medio de los ingresos, estos crecieron un 40%. Al paso que para el 20% de los hogares más pobres, el aumento de sus ingresos apenas fue del 18%. La conclusión del estudio demuestra que la distribución del ingreso en los hogares estadounidenses era sustancialmente más desigual en 2007 que en 1979, y que el 1% más rico acaparaba el 17% de todos los ingresos frente al 8% de las 3 décadas anteriores. Un par de años después, en julio del 2013, Obama se lamentaba al comprobar que el estadounidense promedio ganaba en 2013 menos que en 1999, mientras que las ganancias para un alto ejecutivo habían aumentado un 40% en 4 años. Se entiende muy bien la razón por la cual el movimiento Ocupa Wall Street, que conmovió tantas ciudades de Estados Unidos, tenía como una de sus banderas la consigna: somos el 99%. 5. Finalmente, la URSS experimentó un progresivo aislamiento internacional impulsado por Occidente, desde que se produjera el asalto al Palacio de Invierno en 1917. En realidad, fue una abierta e implacable contraofensiva concebida para crear un cordón sanitario en la elocuente tecnología de la época, destinado a frenar la diseminación del virus revolucionario en Europa. El aislamiento se quebró en parte con el auge del nazismo y con el heroísmo soviético en la Segunda Guerra Mundial, pero renació con fuerza durante la Guerra Fría y especialmente luego de la invasión a Afganistán y la feroz arremetida lanzada por Estados Unidos en los años 80 del siglo pasado. Esta contó con la impensable colaboración del gobierno de Margaret Thatcher en el Reino Unido y el Papa Juan Pablo II,
constituyendo junto a Ronald Reagan un tridente reaccionario de una virulencia pocas veces vista en la historia. Y no son pocos los ámbitos en los cuales Estados Unidos cae también en el aislamiento. Véase, si no, cómo se pierden las principales votaciones en la Asamblea General de la ONU sobre el tema acerca del bloqueo de Cuba, los derechos del pueblo palestino y otros tantos. Más recientemente, una iniciativa auspiciada por Washington y formalmente planteada por Panamá en el seno de la OEA, cuyo objetivo era ordenar a esta organización que interviniera en la situación política interna de Venezuela. Fue derrotada de manera aplastante por 29 votos contra 3, de Panamá, Estados Unidos y Canadá. Otra muestra más del aislamiento político que la superpotencia padece de su propio hemisferio. Fuera de nuestra América, las cosas no son mejores. Por ejemplo, pese a que en el año 2008 la Casa Blanca creó el AFRICOM, el Comando África de las Fuerzas Armadas estadounidense, el equivalente de nuestro conocido como Comando Sur, no ha habido hasta el momento de escribir estas líneas un solo país africano que se ofreciera para albergar los cuarteles generales de esta institución, por lo cual su sede actual está en una base estadounidense localizada en Stuttgart, Alemania. Esta analogía entre las realidades socioeconómicas y el clima cultural y político que procedió a la implosión de la URSS y el que en la actualidad predomina en los Estados Unidos es sumamente aleccionadora. El infundado pesimismo y el ingenuo voluntarismo antiimperialista con el cual muchas veces se descalifica a quienes desde América Latina planteamos esta visión realista de la decadencia de la superpotencia, difícilmente podría ser atribuidas al exconsejero de Seguridad Nacional del presidente James Carter y miembro fundador de la Comisión Trilateral. Por supuesto, Estados Unidos seguirá siendo un actor fundamental del sistema internacional, pero sus poderes ya se encuentran recortados y cada día que pasa lo serán más. Las bravucanadas de la Casa Blanca se quedaron en eso. Repasemos unos pocos datos recientes. A principio del año, Obama había amenazado con iniciar el bombardeo de Siria. Bastó una enérgica advertencia de Moscú para que, afortunadamente, esos planes fueran archivados. El asilo diplomático garantizado a Julian Assange y Edward Snowden por Ecuador y Rusia, respectivamente, habrían sido impensables hace apenas una década. La reintegración de Crimea al territorio ruso, el cual había pertenecido durante casi 2 siglos, desató un vendaval de protestas que en Washington y Bruselas no trascendieron al plano de la retórica o el de unas inefectivas sanciones económicas. Antes, las maniobras navales conjuntas llevadas a cabo en 2008 entre la Armada de Venezuela y Rusia en el Caribe, el Mare Nostrum del Pentágono, habrían sido objetos de duras represalias cuando no de una explícita y tajante prohibición. Nada de eso ocurrió. Nada de eso ocurrió. Ay, disculpe. Ejemplos de este tipo en asuntos menos cruciales se multiplican por doquier. Japón, principalmente aliado de Estados Unidos en Asia, abandona el dólar en sus transacciones comerciales con Rusia y China al paso que Moscú, pese a las presiones en contrario de Washington, avanza en la recreación de un área económica euroasiática con las exrepúblicas soviéticas como Belarus, Kazajstán, Armenia, Kirguistán, Tayikistán y aún de otras como Siria. Ante todos estos cambios, el imperio solo parece estar en condiciones de refunfuñar. Siguiente subtítulo: la extraordinaria importancia de América Latina y el Caribe. Llegados a este punto, conviene preguntarse por el lugar de nuestra América, que nuestra América ocupa en el dispositivo económico, político, cultural y militar del imperio en esta etapa de transición de la geopolítica global. Cuestión tanto más importante cuanto más insisten gobernantes, funcionarios y académicos estadounidenses y sus epígonos latinoamericanos y caribeños que nuestra región carece de importancia en el tablero geopolítico mundial. Según esta opinión, las prioridades del imperio serían, en primer lugar, Medio Oriente, por su enorme riqueza petrolera y porque allí se encuentra su principal compinche regional, Israel, y quien hasta hace unos pocos meses era su declarado enemigo. Irán. Era su declarado enemigo Irán. Luego, en este orden de interés para Estados Unidos, vendría Europa, aliada incondicional, gran socia comercial y cómplice de cuantas aventuras imperialistas haya lanzado la Casa Blanca. En tercer lugar, asoma el Oriente Extremo, por China, las 2 Coreas y Japón. En cuarto lugar sería Asia Central, importante por su potencia petrolífera y gasífera y como espacio privilegiado para crear un dique de contención del fundamentalismo islámico. Y finalmente, disputando un intrascendente quinto lugar, palmo a palmo con África, aparecería nuestra América,
mendigando compasión, caridad y buenos modales. Tal como se demuestra en nuestro libro, este relato oficial del imperio constituye una de las más colosales falacias de la historia diplomática universal. Porque si las cosas fueran como lo asegura esta torpe interpretación histórica, ¿cómo explicar la inquietante paradoja de que en esta región, como América Latina y el Caribe, tan irrelevante según sus propios y ajenos, haya sido la destinataria de la primera doctrina de política exterior elaborada por Estados Unidos en toda su historia? Esto ocurrió tan tempranamente como en 1823, es decir, un año antes de la batalla de Ayacucho, que puso fin al Imperio Español en América del Sur. Naturalmente, se trata de la doctrina Monroe, que con sus circunstanciales adaptaciones y actualizaciones, entre ellas el infame corolario Roosevelt, han venido orientando la conducta de la Casa Blanca hasta el día de hoy. Habría de transcurrir casi un siglo para que Washington diera a la luz en 1918 una nueva doctrina de política exterior, la doctrina Wilson, esta vez referida al teatro europeo convulsionado por el triunfo de la Revolución Rusa, la carnicería de la Primera Guerra Mundial y el inminente derrumbe de dos imperios, el alemán y el imperio austrohúngaro, que junto al derrotado zarismo eran el baluarte de la reacción en Europa. No es un dato anecdótico que esta doctrina para Europa haya sido elaborada mucho después de otra relativa a un área irrelevante, como América Latina y el Caribe. La tercera doctrina de política exterior que elabora Washington es la de la contención, también conocida como la doctrina Truman, aunque su creador no fue el presidente Harry Truman, sino uno de sus diplomáticos, politólogos e historiadores más importantes de Estados Unidos a lo largo del siglo XX, George F. Kennan. Fue Kennan quien en 1946 envió el célebre largo telegrama al presidente Truman en su calidad de embajador adjunto de los Estados Unidos en Moscú. En dicho documento, aconsejaba a la Casa Blanca adoptar una política para contener lo que a su juicio era un incontrolable expansionismo soviético, especialmente en las áreas de mayor importancia estratégica para Estados Unidos. Un año más tarde publicaría, sobre la base de aquel telegrama y con el título Las fuentes de la conducta soviética, un artículo en Foreign Affairs, la revista de establishment norteamericano que influiría profunda y duraderamente en el curso de la política exterior estadounidense. En 1948, Truman adopta las ideas de Kennan y las hace suyas, dando lugar a una nueva doctrina de la política exterior, la contención, y su corolario, la Guerra Fría, para erigir una barrera a la expansión soviética en áreas de interés estratégico para Washington. Truman apresura la firma de una serie de tratados militares en diversas regiones. Lo hace en abril del 49 con Gran Bretaña, Francia, Canadá y otros países europeos, dando creación a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, también conocido como OTAN. En 1952 firma el ANZUS, un tratado con Australia, Nueva Zelanda, para garantizar la presencia de Estados Unidos en el Pacífico, mismo que recargado continúa en vigencia hasta el día de hoy. En 1954 lo hace con una serie de países del Lejano Oriente, el SEAT, Southeast Asia Treaty Organization, disuelto en 1977. Al año siguiente firma el Central Eastern Treaty Organization, que nuclea a varios países de Medio Oriente, entre ellos Irán, Irak, Pakistán, Turquía e incluyendo al mismísimo Reino Unido. El CENTO fue desahuciado en 1979 y con América Latina y el Caribe. ¿No firmó Estados Unidos un tratado político-militar para contener el comunismo? Claro que sí. Y como correspondiente a un área tan prioritaria como se dice corrientemente, fue el primer tratado de todos cuantos firmara Washington. Lo dejó plasmado en 1947, dice el tristemente célebre Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, que en síntesis dice que cualquier ataque por parte de una potencia externa a un país de las Américas será respondido solidariamente por todos ellos. Lo de una potencia externa era un eufemismo para referirse a la Unión Soviética. Cuando ese ataque sobrevino en 1982, con ocasión de la Guerra de las Malvinas, Washington se olvidó del TIAR y se puso del lado de la Gran Bretaña, suministrándole apoyo logístico y de inteligencia que fueron cruciales para su victoria. Por lo que prueba la secuencia de estos tratados es que Estados Unidos siguió la regla de oro de First Things First. Es decir, lo más importante se atiende primero. Y más importante que controlar la expansión del comunismo en Europa era impedir su propagación en América Latina y el Caribe. Por tanto, aseguraron primero que nosotros, su retaguardia, y recién después se preocuparon
por la suerte en Europa. Desde el punto de vista militar, uno podría agregar un ejemplo, el ejemplo del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Fue organizado en 1963, mientras el CENTCOM, con jurisdicción en Medio Oriente y Norte de África y Asia Central, y especialmente Afganistán e Irak, fue creado recién en 1983, y que el AFRICOM, que recién, como ya se dijera, en 2008. Por último, cuando bajo el influjo de la inesperada y desafiante revolución cubana, el Pentágono se decide a utilizar todos los recursos humanos e institucionales de las ciencias sociales para estudiar y prevenir conmociones sociales y revueltas populares en distintas partes del mundo con un multimillonario proyecto de investigación. La primera región escogida para el estudio es América Latina, con el proyecto Camelot. Es decir, en cada una de estas iniciativas, el terreno diplomático o militar de América Latina y el Caribe invariablemente toma la delantera sobre cualquier otra región del mundo. Y esto por una razón bien sencilla. Más allá de la retórica y las argucias diplomáticas, América Latina es, para los Estados Unidos, la región más importante del planeta. Lo es por su valor estratégico, por su impacto regional y por su extraordinaria dotación de recursos naturales. Es por ello que, desde sus primeros años como nación, la preocupación de sus gobernantes fue elaborar una postura política apropiada ante esta enorme masa continental que se extendía al sur de las 13 colonias originarias. He ahí la génesis profunda de la doctrina Monroe y de la política coherentemente seguida en relaciones con nuestros pueblos para perpetuar su sometimiento a los dictados imperiales. Siguiente subtítulo. Una hoja de ruta hacia nuestra segunda y definitiva independencia. Dados estos antecedentes, es evidente la necesidad de fortalecer todas las instancias de integración y, como decía el presidente Hugo Chávez Frías, más que de la integración, de la unión de nuestros pueblos. Para ello, será preciso que los gobiernos democráticos y los movimientos populares de la región sean conscientes de cuáles son los objetivos estratégicos de Estados Unidos en la coyuntura actual. Primero, destruir a la revolución bolivariana y acabar con su gobierno apelando a cualquier recurso, como se hizo en Ucrania y como se está haciendo ahora en Siria, y en nuestra América, en Venezuela, en estos días. Segundo, garantizar el control excluyente de la Amazonia. En relación con el primer objetivo, los estragos del imperio pensaron que la prematura y muy sentida muerte del presidente Hugo Chávez Frías abriría rápidamente las puertas a una reconquista estadounidense de Venezuela. Sin embargo, el formidable apoyo popular con que cuenta la revolución bolivariana se ha erigido con un obstáculo hasta ahora insuperable para las ambiciones de la Casa Blanca. El chavismo triunfó por escaso margen en las elecciones presidenciales del 14 de abril de 2013, pero lo hizo por una diferencia de casi 10 puntos y por 1 millón de votos en los municipios del 8 de diciembre de ese año. Pese a ello, la Casa Blanca todavía no reconoció el triunfo de Nicolás Maduro, alentando de este modo las estrategias violentas y sediciosas de un sector de la oposición que pretende instaurar un nuevo gobierno tomando el poder por asalto. Estados Unidos alienta todas estas maniobras y persistirá en su empeño porque sabe que la caída del chavismo significaría un duro revés para Cuba y un muy rudo golpe para los proyectos emancipatorios en curso, sobre todo en Bolivia y Ecuador, y para los anhelos de todos los movimientos populares de la región. Venezuela es, por lo tanto, en lo inmediato, un blanco estratégico fundamental y el primero que debe ser atacado desde afuera, tanto como desde adentro, echando mano a los enemigos históricos del pueblo venezolano que se desviven por convertirse en obedientes peones del imperio. En cuanto al segundo objetivo estratégico, el control de la Amazonia, esto cae por su peso con el simple recuento de los enormes bienes comunes que alberga la región: agua, minerales, biodiversidad, etc. Y en la periferia de esa cuenca, petróleo. Los documentos oficiales del Pentágono, la CIA, el Consejo Nacional de Seguridad y el Departamento de Estados no ocultan que en la segunda mitad de este siglo será caracterizada por cruentas guerras del agua. Se puede vivir sin petróleo, sí, pero no sin agua. Y nuestra América tiene una fenomenal cantidad de ese estratégico e irreemplazable elemento, amén de los otros que reseñamos más arriba. Por lo tanto, la unidad de América Latina es el único camino para nuestra sobrevivencia como sociedades civilizadas e independientes. Una unidad difícil, porque la región está lejos de ser homogénea,
y si bien están los países del ALBA, hay otros que simpatizando con ellos aún no están integrados al proyecto como Argentina, Brasil o Uruguay. Pueden colaborar con las iniciativas del ALBA, sí, pero al menos hasta ahora no forman parte del mismo. Y hay otros países, tanto en Sudamérica como en el resto del continente, que han sido ganados por el imperio y que en algunos casos podrían desempeñar el papel de dóciles proxies, operando a favor de Estados Unidos al interior de esquemas de integración como la UNASUR y la CELAC. De lo anterior, se desprende la necesidad de consolidar los procesos políticos de izquierda y progresistas que están en marcha en la región, abroquelarnos en la defensa de Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y detener la contraofensiva restauradora lanzada por Estados Unidos, que, digámoslo claramente, pretende retrotraer la situación del hemisferio del status quo imperante antes de la Revolución Cubana. Esto se realiza a través de las técnicas del poder blando o inteligente, que se materializa en golpes judiciales o parlamentarios, como en los casos de Honduras y Paraguay, que sustituyen el viejo modelo del golpe militar, o también apoyando la modernización de la derecha latinoamericana, reemplazando sus arcaicos discursos, estilos y liderazgos por otro que casi los convierte en una suerte de ayornada socialdemocracia, bajo la batuta de Mario Vargas Llosa y sus compinches. El enorme impulso dado a la Alianza del Pacífico, pérfido sustituto del ALCA, que se encuentra en la complicidad de varios gobiernos en la región. La tremenda ofensiva mediática coordinada desde Estados Unidos por el GEA, el Grupo de Editores de América, en el entendido que la guerra subversiva de nuestros días se libra en el terreno de los medios. Y por último, mediante la instalación de bases militares. Ya son 78 que se encuentran en América Latina y el Caribe, que, junto con la Cuarta Flota, cubren todo el espacio regional. Exigir el retiro de las bases debería convertirse en la voz de orden, lo mismo que la democratización de los medios de comunicación y la adopción de políticas muy estrictas de condena para los países en donde se viole la cláusula democrática, contemplada en la Mercosur y la UNASUR. Impedir o entorpecer la unión de las naciones sometidas ha sido siempre una regla de oro de los imperios. Divide y vencerás. Ha sido la norma invariable de todos ellos, y en el momento actual su vigencia es mayor que nunca antes. Por eso Washington sabotea sin pausa cualquier iniciativa integradora, sea directa como indirectamente, a través de alguno de sus caballos de Troya latinoamericanos. Nada podría ser más corrosivo para los intereses fundamentales del imperio que una UNASUR fuerte y una creciente capacidad de intervenciones en los asuntos regionales, o una CELAC plenamente institucionalizada y dotada de eficientes mecanismos de defensa de los intereses nuestroamericanos en el ámbito hemisférico. De hecho, el gran debate, sordo todavía, al interior de este organismo es si se debe o no institucionalizar y, en caso de que sí lo sea, hasta qué punto y cómo. Como simple foro de cumbres anuales a nivel presidencial, la CELAC traicionaría el propósito con que se había investido su creador, al comandante Hugo Chávez Frías. No son bellos discursos los que necesitan América Latina y el Caribe, sino agencias capaces de producir políticos que nos pongan a resguardo de los apetitos del imperio. Otro tanto ocurre con la UNASUR, que en su corta existencia ha tenido un papel sumamente valioso al desactivar tentativas golpistas en Venezuela, en Bolivia en 2008 y en Ecuador en 2010, aunque no pudo hacer lo propio en Paraguay, más por los vacilantes del expresidente Fernando Lugo que por la inacción e imperancia de los funcionarios de la UNASUR. Pocos días después del frustrado golpe de Estado en Ecuador, Chávez decía que una vez más la UNASUR ha demostrado que no nació para hacer política simbólica. Supo actuar en esta difícil coyuntura ecuatoriana con la misma voluntad política y la misma determinación que en septiembre de 2008 para abortar el golpe de Estado que estaba en desarrollo en Bolivia. El hecho de que todos los presidentes nos reuniéramos en Buenos Aires en horas de la noche del mismo 30 de septiembre para ofrecerle todo nuestro respaldo al gobierno de Correa es una señal clara para la derecha de que el golpismo fascista ya no tiene vida en América del Sur. La centralidad que la UNASUR le ha asignado al estudio y a la elaboración de propuestas concretas sobre la candente cuestión de los recursos naturales es otra prueba de la estratégica importancia que en poco tiempo ha adquirido esta institución sudamericana. Para resumir, la unión de los pueblos y gobiernos de nuestra América es condición sine qua non del éxito en las luchas por la autodeterminación y soberanías nacionales. Prueba de ello fue,
como ya lo mencionáramos, lo ocurrido en el seno de la OEA, al repudio de la iniciativa del gobierno de Panamá en nombre de Estados Unidos. Pero el imperio nunca descansa y en ocasión del secuestro que sufriera el presidente Evo Morales durante su regreso de Rusia, Washington movilizó sus peones regionales para impedir que se convocara a una cumbre extraordinaria de presidentes y jefes de Estado para responder colectivamente a la agresión incitada por Estados Unidos y perpetrada por sus peones europeos. Esa reunión fue solicitada en un gesto que lo enaltece cada vez más por el secretario general de la UNASUR, Alí Rodríguez, pero quien debía convocar dicha reunión era el presidente pro tempore de la UNASUR, Ollanta Humala, y no lo hizo. ¿Razones? El incondicional realineamiento del Perú con Estados Unidos, iniciado por Alberto Fujimori, continuado por Alejandro Toledo, profundizado por Alan García y llevado al extremo por el actual presidente, que ha abierto de par en par las puertas de su país al Pentágono y al Comando Sur. En poco tiempo se instalaron en el Perú 10 bases militares estadounidenses. Y los puertos peruanos son los principales apostaderos donde se robustece la cuarta flota de los Estados Unidos. Una oportuna llamada telefónica de la Casa Blanca seguramente disuadió a Humala de hacer lo que estaba ética y legalmente obligado a hacer: convocar de urgencia una cumbre extraordinaria de la UNASUR para salir en defensa del presidente Evo Morales. Para concluir, estamos en medio de una sorda pero importantísima batalla. Tal como se anunciara en un principio, una tesis fundamental para entender la actualidad es la que sostiene que en estas fases de descomposición los imperios se tornan más violentos y agresivos. Sucedió con los imperios romano, otomano, español, portugués, británico y francés. No hay lugar para dudas ni excepciones. Lo mismo ocurrirá con el imperio norteamericano. Como ya se mencionó, el objetivo estratégico global de Estados Unidos es retrotraer las relaciones hemisféricas a la condición prevaleciente antes del triunfo de la Revolución Cubana. Un continente totalmente sometido al mandato inapelable de Washington. La Casa Blanca, la burguesía imperial y sus peones latinoamericanos trabajan incansablemente en pos de esta restauración. Pero tropiezan con la creciente madurez política de nuestros pueblos, su creciente capacidad organizativa y la fortaleza de los gobiernos de izquierda de la región. Cuba, Venezuela, Bolivia y Ecuador han dado muestras de resistir presiones de todo tipo tendientes a derrocar sus gobiernos y revertir sus procesos revolucionarios. Estados Unidos fracasó en ese intento. Esto demuestra la verdad contenida en el famoso discurso de Fidel en conmemoración del 60 aniversario de su ingreso a la Universidad de La Habana, cuando dijo que la Revolución Cubana, y su reflexión alcanza también a los países arriba mencionados, no podrá ser destruida desde afuera por sus enemigos externos. Esta revolución, continuaba Fidel, puede destruirse. Lo que no puede destruirla hoy son ellos. Nosotros sí, nosotros podemos destruirla y sería culpa nuestra, de nuestros defectos, de nuestros errores, de nuestras desigualdades, de nuestras injusticias. Hoy, más que nunca, la unidad de los pueblos de nuestra América dependen de continuar y profundizar el impulso original que le diera el comandante Hugo Chávez Frías a la UNASUR y la CELAC, y la capacidad de los gobiernos que se encuentran a la vanguardia de este proceso para sortear los peligros a los que aludía Fidel Castro. Eso significa un compromiso permanente para mejorar día a día la calidad, eficacia, transparencia y honestidad administrativa de la gestión gubernamental y de las instituciones de la democracia participativa, así como un compromiso igualmente fuerte para empoderar a las clases y capas populares, promoviendo su organización y estimulando su educación general y su formación política. Si así fuera, se garantizaría el logro de los tres atributos que según Simón Bolívar hacen a la perfección del gobierno la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política. Si fracasáramos en el logro de estos objetivos, nuestro triste futuro sería el de quedar para siempre sometidos al dominio de un país, Estados Unidos, que a juicio del Libertador parece destinado por la providencia a plagar la América toda de miserias en nombre de la libertad. Confiamos en que los años venideros demuestren que ni Bolívar ni Chávez araron en el mar. Buenos Aires, 29 de agosto de 2014. Les agradecemos su atención y les recordamos que les agradeceríamos por su like y su suscripción para ayudarnos a que el algoritmo de YouTube nos haga más relevantes, y hasta la próxima.